El atractivo de la semana que viene, es decir, las enzimas séricas, las enzimas que se piden en el infarto, las enzimas que se piden en la hepatitis, las enzimas que se piden en el cáncer. Yo lo veo, me pongo al lado del alumno, esto es muy pesado, muy denso, de alguna manera cuánta química, cuánta física hay detrás de todo esto, pero bueno, lamentablemente para llegar al postre hay que tomar la sopa. Y la sopa ya se está acabando, con lo cual pronto ya estaremos llegando al postre. Quédense tranquilos que el postre viene bien recargado y con dulce de leche. Bien, esa es la idea, hay que tragar la sopa nada más. Y esta sopa es medio densa, ¿viste? Ahora vamos a hablar de actividad enzimática. Básicamente, cómo uno puede evaluar el trabajo de un empleado. Bueno, yo puedo evaluar el trabajo del empleado mirando su puntualidad, evaluando la cantidad de trabajo que hace en la unidad de tiempo. Por ejemplo, Pedro me hace 5 actas en 1 hora, entonces es un muy buen empleado porque me hace 5 actas por hora y es puntual. Bueno, de la misma manera yo puedo evaluar la actividad de una enzima diciendo que la actividad enzimática es la cantidad de sustrato que una enzima es capaz de transformar en la unidad de tiempo. La unidad de medida es la unidad internacional abreviada WI. Entonces, cuando vos te pedís análisis, pedís por ejemplo una enzima, vas a ver que dice valores de referencia 20 a 40 WI. Concentración normal de enzima en plasma, valores normales de 20 a 40 WI. ¿Y qué es el WI? El WI es la unidad internacional que se define como la cantidad de enzima capaz de transformar, atención, un micromol es 10 a la menos 6 moles en 1 minuto. Esto es ideal para un choice. Una unidad internacional es la cantidad de enzima capaz de transformar, y hay un silencio, 1 miligramo en 1 segundo, 1 miligramo en 1 segundo, 1 kilogramo en 1 hora, 1 hectogramo en 1 década, 1 mol en 1 lustro, 1 mol en 1 siglo, no, 1 micromol en 1 minuto. Es decir, la 10 a la menos 6ª parte del mol en 1 minuto de tiempo reglamentario. Lo va a preguntar y es ideal para que te trabuques en el examen. Yo no acuerdo que era pero que era miligramo, no, micromol en 1 minuto. Bueno, ¿y cuáles son los factores que pueden modificar la mayor o menor rapidez con la que trabaja una enzima? En primer lugar, la concentración de enzima. Van a ver enseguida que hay una relación lineal. Cuanto más empleados tengo, más rápido se hace el trabajo en la oficina. La temperatura. Cuanto hace mucho calor, la enzima se puede desnaturalizar y entonces caer la actividad enzimática, como vamos a ver enseguida. Las modificaciones del pH. Modificando el pH vos podés hacer que una enzima trabaje más o trabaje menos. Y por último, la concentración de sustrato. 2 platos de ravioles me van a modificar y me van a decir que ya estoy lleno y no quiero seguir comiendo. Es decir, la concentración de sustrato tiene mucho que ver, salud, en la modificación de la actividad de la enzima. Vamos punto por punto. Mira, la relación entre la concentración de enzima y la velocidad de la reacción es totalmente lineal. Cuanto más empleados tengo, más rápido se hace el trabajo. Esto es directamente proporcional. A mayor concentración de enzima, mayor velocidad de la reacción. Ojalá toda la química fuera así, se entendió fácil esto, ¿no? Cuanto más manoseamos, más rápido hacemos el trabajo. Muy bien, nada más que eso, mira. ¿Alguna otra cosa? No, nada más. A mayor concentración de enzima, mayor velocidad de la reacción enzimática. Acordate que esto se llama eje de las abscisas y esto se llama eje de las ordenadas. Generalmente en las abscisas se pone la letrita X y en las ordenadas se pone la letrita Y. Lo digo para lo que viene después.
abscisas, ordenadas. En el eje de las abscisas, concentración de enzima, en las ordenadas, velocidad de la reacción. A mayor concentración de enzima, mayor velocidad de reacción. Bien, ya está. ¿Qué más? Temperatura. Ah, la cosa cambia acá. Fíjense ustedes, en el eje de las abscisas ponemos la temperatura. Esto significa que al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad cinética de las moléculas hasta un punto máximo. Se dice que en este momento se alcanzó la temperatura máxima de acción, llamada también temperatura óptima, más allá del cual se produce la desnaturalización de la proteína. La desnaturalización de la proteína es la pérdida de la estructura secundaria y de la estructura terciaria de la proteína. Es decir, el calentamiento al comienzo acelera la velocidad de la reacción química por aumento de la energía cinética, aumentando los choques entre las partículas. Pero llega un momento que alcanzada cierta temperatura, que para cada enzima es una temperatura distinta, la enzima pierde su estructura secundaria y terciaria, se desnaturaliza y entonces la actividad biológica cae rápidamente. Esto tiene una aplicación muy útil para el organismo humano. Nosotros los 37 grados los tenemos más o menos en este punto, acá. 37 grados está acá. Estamos lejos de la temperatura óptima. Cuando una persona tiene fiebre, la velocidad de las reacciones químicas aumenta proporcionalmente a la fiebre, es decir, aumenta la actividad de las enzimas, pero nunca llegamos al punto de coagulación. Es decir, ese punto de coagulación generalmente está en los 42 grados, que es una temperatura prácticamente incompatible para el cuerpo humano. Es muy difícil que alguien diga estuve con 42 grados de fiebre. A lo sumo estuve con 40. Alguno dirá, llegó a 41, dirá otro. Pero fíjense que este es un mecanismo de seguridad, si no tendríamos otra causa de muerte. El paciente se murió coagulado, pobre Pepe, ¿qué le pasó? Se murió coagulado y le agarró un pico de temperatura, calentó el termostato y el pobre se murió coagulado. Evidentemente eso no existe. ¿Y por qué no existe? Porque nuestra temperatura corporal está lejos de la temperatura óptima, que es la temperatura máxima donde generalmente la actividad, la velocidad es máxima y después de ese punto me coagulé y ¡blum!, la actividad biológica cae radicalmente. Esto es una campana de Gauss. Ustedes tienen la forma, se llama así campana de Gauss, por comparación con lo que se ve habitualmente en estadística. Es una campanita de Gauss. También es una campanita de Gauss la pH. Todas las enzimas tienen un pH óptimo de acción. Por ejemplo, la pepsina es una enzima que está en el estómago y tiene un pH óptimo generalmente de 1,5. Quiere decir que a 1,5 trabaja a velocidad máxima. Pero no siempre ese pH óptimo es el pH donde actúa específicamente la enzima. ¿Por qué? Porque en este momento, vamos a suponer que pasaron 4 horas y yo no desayuné hoy. Mi pH estomacal en este momento es 3 y la enzima tiene actividad máxima 1,5, pero igual sigue actuando. Entonces, no siempre el pH óptimo es el pH en el cual se desenvuelve la enzima. Como pasa siempre, hay un pH óptimo de acción. Superado ese pH, inmediatamente empieza la desnaturalización de la proteína y la actividad biológica, igual que la temperatura, cae radicalmente. La mayor parte de las enzimas tiene también esta campanita de Gauss. Acordate, en el eje de las abscisas el pH, en el eje de las ordenadas la velocidad de la reacción química. ¿Cómo se llama esto? Bueno, básicamente una campana de Gauss que explica el comportamiento de las enzimas con los sucesivos cambios del pH. Finalmente, en la diapositiva anterior, la parte de lo de la coagulación, ¿lo estaba diciendo por el punto de coagulación de la albumina? no, nada que ver. Todas las proteínas tienen un punto de coagulación a una temperatura dada, ¿sabes? Pero pasado ese punto de temperatura óptima, la proteína se coagula y cesa su función biológica. ¿Está? Bueno, lo último, quizás lo más importante, esto es una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Aumentando la concentración de sustrato,
aumenta la velocidad de la reacción química hasta que la enzima se satura, dice basta, y por más que me traigas ravioles o me traigas flan con crema o flan con dulce de leche, yo ya estoy llena, no quiero comer más. En ese momento se dice que la enzima alcanzó la velocidad máxima de la reacción. Es decir, entonces, la relación concentración de sustrato en el eje de las abscisas y velocidad en el eje de las ordenadas. Aumentando la concentración de sustrato, aumenta paralelamente la velocidad de la reacción hasta que la enzima se satura. En ese momento, si hay 20 sillas vacías, entraron 20 alumnos, el 21 se queda parado. Es decir, ya hay 20 alumnos sentados y no hay más capacidad en esta aula. Se dice que se alcanzó, de alguna manera, el completo total. Es decir, se dice que se alcanzó la velocidad máxima de la reacción. Hay un parámetro cinético muy importante que tiene que ver con la afinidad de la enzima por el sustrato, que recibe el nombre de constante de Michaelis. Constante con K y Michaelis, como la palabra lo dice, con la M, que fíjense ustedes que se abrevia como el KM. Si vos mirás la gráfica, no tenés que entender mucho. Yo digo, ¿qué es el KM? Vos mirás la gráfica y decís, a ver, es la concentración de sustrato para la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima de la reacción. ¿Qué es el KM? Es la concentración de sustrato para la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima de la reacción. KM, que es en el eje de las abscisas, la concentración de sustrato para la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima de la reacción. Si yo aumento el KM, quiere decir que necesito más sustrato para alcanzar el mismo efecto. Si yo aumento el KM, necesito más sustrato para alcanzar el mismo efecto. Si yo necesito más sustrato para alcanzar el mismo efecto, quiere decir que la enzima tiene poca afinidad del sustrato. Es como el nene que no quiere abrir la boca, yo se la quiero abrir a toda costa para darle el jarabe. Es decir, necesito un trabajo porque el nene no quiere tomar el jarabe. La enzima no quiere recibir más sustrato. Entonces, más KM, ¿qué significa? Que necesito más sustrato para alcanzar el mismo efecto. Dicho de otra manera, cuanto más KM tenga una enzima, menor afinidad tiene por su sustrato. Ese es el dato fundamental. Cuanto más KM tenga una enzima, menos afinidad tiene por el sustrato. Es una relación inversamente proporcional entre afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Qué quiere decir? A mayor KM, el nene no quiere abrir la boca porque tiene menor afinidad, y viceversa. Con poco KM, a ver, nene, abrí la boca, el nene la abre enseguida. ¿Por qué? Porque tiene gran afinidad de alguna manera, por el sustrato. Acá tienen ustedes la conclusión final, que es el KM. Entonces, el KM es la concentración de sustrato para la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima de la reacción, y es un índice inverso de la afinidad de la enzima por el sustrato. Vos tenés mucho KM, yo tengo poca afinidad. ¿Qué tal, Rigoberto? ¿Vos me amás? La verdad que mi KM es muy alto para vos. Y le dice, me ama, tiene un KM altísimo. No, lo que te quiso decir que no tiene la más mínima afinidad, porque la relación es inversamente proporcional. Así que si te dice, para vos tengo poco KM, no es un insulto, te quiere decir que te ama apasionadamente, porque poco KM significa mucha afinidad. Entonces ya tienen para romper por WhatsApp, con vos tengo mucho KM, ¿me entendiste? Traducido al castellano, no tengo la más mínima afinidad. Esa es la realidad, como ustedes tienen que plantear la relación entre KM y afinidad.
Ahora, viene un tema que yo sé que va a tener algunos problemas, pero no importa. Igual, como todo 4x4, vamos a tratar de entenderlo. Para sacar esta curva, que es hipotética quiere decir que es básicamente ideal. Cuando yo he sido ayudante de química y he tratado de sacar la curva, me ha sido imposible. ¿Por qué? Porque esta curva, como ustedes ven, se hace con infinidad de puntos. Es decir, infinidad de puntos es infinidad de determinaciones, infinidad de experimentos, infinidad de reacciones químicas para tener esta curva. Y le puedo garantizar que siempre me daba para el diablo, para los tomates. ¿Por qué? Por la variabilidad de los métodos químicos. Entonces, por ejemplo, en vez de incubar a 25, la incubadora me incubó a 26 grados, entonces el valor me da por acá. Yo tenía que trabajar un pH de 7 y lamentablemente el reactivo que usé estaba contaminado, entonces era 6,8 y el valor me dio por acá. Y entonces, en vez de este perfecto camino de hormiguitas, me salía lo que mi abuela diría un hilo de caranchos, ¿no? Es decir, todo un lío, no es una curva, sino que me sale cualquier cosa. Entonces, una de las maneras de hacer curvas perfectas, teniendo dos determinaciones únicamente, es decir, ¿hay alguna forma de averiguar un resultado teniendo dos determinaciones solamente? Sí, haciendo una recta. ¿Por qué? Porque con 2 puntos vos trazás una recta para cualquier lado. Yo te pongo un punto acá, y trazo una línea y ya tengo una recta. Pongo un punto acá y trazo una recta. Es decir, la manera más económica de no gastar plata en reacciones químicas, con solamente 2 determinaciones hacer una recta, es justamente haciendo una recta. Y bueno, si vamos a hacer una recta, ¿qué podemos aplicar? Podemos aplicar lo que se llama la ecuación de la recta. Para llegar a la ecuación de la recta, que es toda una cuestión matemática pura, yo te diría más de ingeniería que de medicina, básicamente tenemos que partir de la relación que la velocidad de una reacción química es directamente proporcional al producto de la velocidad máxima por el sustrato. Esto está determinado experimentalmente, no lo inventé yo, no es que diga porque, como decía la maestra del secundario, por definición, chicos, la velocidad siempre es proporcional al producto de la velocidad máxima por la concentración del sustrato y siempre inversamente proporcional a la sumatoria del Km con la concentración de sustrato. O sea, este dato es fundamental para empezar el planteo que vamos a hacer posteriormente. ¿Para qué? Para que yo simplemente con 2 determinaciones pueda trazar una recta y así no tenga que estar haciendo muchas determinaciones para poder tener la hipérbola. ¿Qué se hace después? Se invierte la fórmula. Ay, estos matemáticos, ¿cómo me complican la vida? ¿Qué quiere decir se invierte? La velocidad se hace la inversión de la velocidad, ¿ves? Lo que estaba abajo ahora está arriba, lo que estaba arriba ahora está abajo, parece la vida, ¿viste? Ayer estabas arriba, estás abajo, lo que está abajo ahora está arriba. Es decir, hay una inversión de la fórmula y se trabaja simplemente con esto. Mira, la inversa de la velocidad es igual al producto del Km sobre la velocidad máxima por la concentración de sustrato más la inversa de la velocidad máxima. Definidos estos 3 puntos, no te preocupes cómo se llaman, lo podemos reemplazar por los parámetros de una curva de ecuación de recta. Una ecuación de recta. ¿Cómo es la ecuación de la recta? Bueno, la ecuación de la recta es, y ahora te explico punto por punto, Y se corresponde con el eje de las ordenadas, por eso hinché tanto con que este es el eje de las ordenadas. Ves que acá Y, mira, acá va a ir la inversa de la velocidad. Perfecto, muy bien. ¿Dónde estamos parados? Acá. ¿Qué es la letra A? A ver, déjame ver la A. La A es la pendiente de la recta. La mayor pendiente, que es más arriba, más abajo, la pendiente de la recta. ¿A qué es igual la pendiente de la recta? La pendiente de la recta básicamente es de alguna manera igual a la relación del Km sobre la velocidad máxima. Quiere decir que acá vamos a tener Km dividido velocidad máxima. Acá donde dice A pongan Km dividido velocidad máxima. Muy bien, ¿qué más? Después tenemos, a ver, X dice acá. ¿Qué es X? X es la inversa de la concentración de sustrato. Entonces, ¿cuál es X? El eje de las ordenadas.
Entonces el X va a ir acá, la inversa de la concentración de sustrato. Y me queda el último parámetro, dice B. ¿Qué es B? B es la inversa de la velocidad máxima. Déjame ver en la gráfica qué es el B. El B se dice lo que se llama la curva desde el punto donde corta el eje de las ordenadas al origen. Se dice de la curva al origen, de la curva, o de la recta en este caso, de la recta al origen. Este es el punto B. Quiere decir que en el punto B voy a tener la inversa de la velocidad máxima. Es básicamente de la recta al origen. Esto se llama inverso de la velocidad máxima. ¿Sabes cuál es la idea? Vos usás papel milimetrado. Entonces, vos por ejemplo, sacás, yo quiero averiguar, por ejemplo, qué pendiente tiene la recta. Entonces, el papel milimetrado yo hago el experimento químico y el experimento químico me dice que la inversa de la concentración de sustrato es 0,8. 0,8 está acá. Bueno, proyecto a la recta y ya tengo el valor directamente del A, tengo el valor del B, tengo el valor donde la recta corta el KM y tengo, como ustedes ven, con un solo dato ya puedo acceder a todos los datos del resto, de la velocidad máxima, del KM o de la velocidad. Conclusión final, teniendo un solo dato y proyectando a la recta, yo puedo averiguar el resto de los resultados. ¿Esto dónde se usa? Se usa en la parte experimental. ¿Para qué? Para calcular fundamentalmente qué KM tiene cada enzima, qué velocidad máxima tiene cada enzima. Entonces, la eficiencia de una enzima se mide mucho por la cantidad de sustrato que esa enzima es capaz de catalizar en una unidad de tiempo. Esto del KM es muy lindo, es muy práctico, pero de alguna manera no dice lo que es la realidad de las cosas. Cuando yo estoy en la soledad del laboratorio, en realidad nunca voy a tener esta hipérbole, sino que voy a tener que aplicar la ecuación de Michaelis-Menten para después hacer la ecuación de la recta, y es igual a A por X más B, y entonces simplemente con que yo tenga un dato, proyecto a la recta e inmediatamente averiguo el KM, la velocidad. Es simplemente proyectar a la recta, proyectar a la recta. Bueno, ahí no proyectamos nada porque no fue el ayer. Bueno, gracias. Proyecto a la recta y ya tengo el valor de A. Proyecto a la recta y ya tengo el valor del eje de las ordenadas. Sigo la recta y me da la inversa del KM. Es decir, de alguna manera lo único que tienen que saber ustedes que en esta recta lo que vamos a tener es básicamente la inversa de la concentración de sustrato en el eje de las X, la inversa de la velocidad máxima en este punto B, lo que se llama la pendiente de la recta, y la recta al origen es lo que se llama este punto B que ustedes tienen ahí. Bueno, y el Y, que es Y, perdón, X, ustedes también, es la inversa de la concentración del KM. Ese es el punto fundamental. Visto esto, que es totalmente experimental, tiene aplicación clínica en algo que vamos a ver la semana que viene, pero mucho más sencillito, que es la inhibición enzimática. Ya prácticamente nos despedimos. Vino algo mucho más sencillo, que son los cofactores enzimáticos. Los cofactores enzimáticos son moléculas no proteicas que colaboran con la enzima en la actividad, de alguna manera, metabólica de la misma. Si bien todos son cofactores enzimáticos, los cofactores enzimáticos se pueden clasificar en grupos prostéticos, en coenzimas y en activadores metálicos. Diferencias, todos hacen lo mismo, todos son copilotos, pero por supuesto, cada uno tiene su propia biología. Grupo prostético. La idea es que la unión a la coenzima es covalente, es fuerte. La idea es hasta que la muerte nos separe. La unión es totalmente hasta que la muerte nos separe. Por ejemplo, la flavina mononucleótido, la flavina adenina dinucleótido. Todas estas moléculas son sustancias no proteicas, generalmente nucleotídicas. Está bien, interés bioquímico. Pero lo que sí te digo,
que todas las coenzimas están íntimamente relacionadas con las vitaminas. Entonces, cuando la abuela decía, a esta nena hay que darle vitaminas, o a este nene hay que darle vitaminas, la abuela, sin saber bioquímica, sin querer, nos estaba diciendo qué importante que son las vitaminas para mantener la actividad, en primer lugar, de las coenzimas, en este caso de los grupos prostéticos, y en segundo lugar, de las enzimas mismas. Una enzima trabaja mejor cuanto más coenzimas tenga. Es decir, una oficina trabaja mejor cuando más empleados tenga y que sean eficientes. Entonces, de alguna manera, ustedes ven la participación de las vitaminas, que uno se recibe de médico y la tiene ahí como algo difuso. Sí, me enseñaron la B12, me enseñaron el ácido fólico, pero la verdad no me quedó claro para qué está la B1, para qué está la B2. Está para esto, para acompañar a las enzimas en su actividad metabólica. Todos los coequippers, todos los copilotos tienen vitaminas. Flavina mononucleótido, riboflavina, la B2. Flavina adenina dinucleótido, flavina que es riboflavina, vitamina B2. NAD, en el caso de la coenzima, que la unión es más débil, es no covalente, y esta es una pareja actual, ¿viste? Se separan en cualquier momento, no tiene mucho preámbulo. El NAD es ácido nicotínico, y el ácido nicotínico es una vitamina hidrosoluble. Entonces, hay un fuerte vínculo entre, básicamente, los grupos prostéticos y las coenzimas con las vitaminas. Estas, como te dice, tanto grupo prostético como coenzimas en general son sustancias no proteicas. Y esas sustancias no proteicas forman parte de la familia de la enzima. Fíjate que cómo está formada una enzima. Una enzima está formada por la parte proteica propiamente dicha, que es termolábil. Se llama apoenzima, significa verdadera enzima. Unida a la coenzima, que es la parte no proteica, que es termoestable, y el conjunto musical apoenzima, coenzima, forman el todo enzima, que sería lo que se conoce con el nombre de la holoenzima. Holoenzima es todo, toda la enzima. Entonces, una enzima está formada por la apoenzima, que es la parte proteica verdaderamente dicha. Apo en griego significa verdadera, verdadera proteína, y la coenzima, que es la parte no proteica, y como ven ustedes, es la parte que es totalmente termoestable, como dice allí. Bueno, justamente les adelanté el tema. Todos estos cofactores, tantos grupos prostéticos como coenzimas, se relacionan con las vitaminas, con lo que la abuela decía que había que tomar. Entonces, por ejemplo, el pirofosfato de tiamina, son todos cofactores que vamos a ver a lo largo del año. Se necesitan de vitamina B1, el fosfato de piridoxal necesita vitamina B6, el FAT necesita vitamina B2, el NAD tiene ácido nicotínico, la coenzima A tiene el famoso pantén vitaminizado que usan para el pelo, el ácido pantoténico. Es decir, de alguna manera la participación fundamental de las vitaminas hidrosolubles se da en su asociación con los grupos prostéticos y con las coenzimas. Eso es un dato fundamental cuando dice ¿para qué necesitamos vitaminas? Necesitamos vitaminas para abastecer a las coenzimas y grupos prostéticos. ¿Para qué necesitamos grupos prostéticos y coenzimas? Los necesitamos para acelerar la velocidad de las reacciones químicas. Piensen en todas las situaciones donde no hay incorporación de vitaminas, piensen en el alcoholismo, piensen en un paciente enfermo, piensen en un desnutrido. Piensen en una chica que necesita vitaminas porque está embarazada, en un nene en crecimiento porque está realmente en crecimiento, en un lactante, y van a ver ustedes que la abuela tenía razón cuando decía a esta nena hay que darle vitaminas para que coma y para que de alguna manera pueda engordar. Entonces las vitaminas engordan, no sé si engordan, pero te aumentan el metabolismo, y aumentando el metabolismo aumenta la demanda de nutrientes. Yo tengo mejor metabolismo y ahora me iré a comer otra pasta frola del kiosco de los higuitos. ¿Te das cuenta? Esa sería la idea de cuando uno está contento y está bien alimentado. Bueno, muy bien, ya va quedando menos. Los activadores metálicos, por su parte, son metales y participan de alguna manera unido a enzimas.
El hierro, por ejemplo, está presente en los citocromos, el cobre está en la cadena respiratoria, el zinc está en el alcohol deshidrogenasa, mucho se dice que los alcohólicos hay que darle mayor aporte de zinc. Donde hay quinasas, ahí hay magnesio, donde hay magnesio, ahí están las quinasas, que son transferasas de fosfatos, el manganeso en las carboxilasas, y se le está dando mucha bola hoy al selenio. El selenio forma parte de una de las enzimas que es anti-age, es decir, que de alguna manera combate el envejecimiento. Todos salen acá donde compramos selenio, ¿no? Bueno, todos estos productos vienen incorporados, según el doctor Cormillot, en el Centrum. El Centrum es el nombre comercial de un polivitamínico, que es el que mayores concentraciones de selenio tiene. Y una vez le preguntábamos, en serio, el doctor Cormillot, ¿cómo hacemos para comprar selenio? Y dice, mira, el selenio, si vos vas a la farmacia, no hay un producto específico a base de selenio. El producto más completo es el Centrum, que es de venta libre, que tiene la dotación completa de hierro, cobre, zinc, magnesio y fundamentalmente selenio, que evita la acumulación de radicales libres que tienen que ver con el envejecimiento. Así que, como vos ves, también el tema de las enzimas también es importante, toda la parte de los metales. Bueno, y el último tema, ahora sí, mirá qué lindo, porque nos quedó muy poquitito para la semana que viene, que va a ser inhibición enzimática. Regulación enzimática, y acá se termina, y la vemos, y cantamos, y nos vamos. ¿Cómo puede ser regulado una enzima? Lo primero ya lo vimos, mirá qué suerte, por la concentración de sustrato, por el enzima, por el pH, bárbaro. Puede ser regulada por alosterismo, bien. Puede ser regulada por modificación covalente, ahora lo vemos, Puede ser regulada por parte genética, inducción y represión, o puede ser regulada por la parte hormonal. Muy bien, vamos bien con el horario, por suerte. Bueno, alosterismo. Otra vez la misma diapositiva, qué fácil se hace esto. Algunas enzimas, no todas, tienen un segundo sitio de unión a una molécula reguladora que se llama sitio alostérico. Las enzimas que tienen este segundo sitio, punto de regulación, se llaman enzimas alostéricas. Lo mismo que les dije hoy, todas las alostéricas son enzimas, pero no todas las enzimas tienen un sitio alostérico. Generalmente, las enzimas alostéricas son los patos Bica que se paran delante de la vía metabólica. Entonces dicen, no, disculpame, vos no entrás, o vos chiquita venís, vos sí entrás. Es decir, de alguna manera son los que regulan, según las necesidades de la vía metabólica, quién entra y quién sale. Generalmente, ¿por qué se paran en la puerta? Una vez que estás adentro, ¿quién te saca? Acá pasa lo mismo. La enzima alostérica se para al comienzo de la vía metabólica y dice, no, vos no entrás. Lógico, si yo me mando y ya estoy adentro, pues no me sacas más. Entonces, siempre las enzimas alostéricas clásicamente están al comienzo de las vías metabólicas como patos Bica que dejan entrar y no dejan entrar a quien, según la cara y como a ellos les convenga, quién entra y quién no entra. Un dato que es interesante de estas enzimas alostéricas, que pueden ser reguladas en mayor actividad o pueden ser reguladas en menor actividad, y eso se debe a que las enzimas alostéricas clásicamente son todas enzimas cuaternarias, tienen estructura cuaternaria, con lo cual en su fase de regulación pueden oscilar tranquilamente, como les dije hoy, entre la forma relajada y la forma tensa, como habíamos visto en su momento. O sea que todas las enzimas alostéricas, el común distintivo es que tienen una estructura cuaternaria. No tienen covalencias, entonces pueden permanentemente oscilar entre las formas, de alguna manera, como te decía recién, entre las formas libres y las formas atadas. Segundo punto, esta regulación se puede hacer por miembros de la misma familia. La misma familia es, desde el fondo del boliche le griten, che, Pepe, no dejes entrar más nadie, porque acá no entra más nadie. ¿De dónde vino el grito? Dentro del boliche. Es decir, de alguna manera el grito vino de la misma vía metabólica.
de alguna manera, los mismos componentes finales de la vía dicen basta, ya somos muchos, acá no queremos más gente. Este efecto, este grito, se llama efecto homotrópico. Homotrópico significa los mismos muchachos de la misma vía, che, párenla, acá somos muchos, de la misma vía, somos de las propias familias, de la propia vía metabólica. Los mismos metabolitos hacen un feedback negativo sobre esta enzima alostérica que, como te dije, siempre está al comienzo de la vía metabólica. ¿Qué pasa si el grito viene de afuera? Ponele que el señor decano nos grite, che, paren la mano, acá no entra nadie más. ¿El grito dónde vino? No sé, acá adentro nadie dijo nada, estamos todos en silencio. El grito parece que vino de afuera. Cuando el grito viene de afuera, viene de otra vía metabólica que está extra interior de nuestra casa, eso se llama efecto heterotrópico. El grito vino de afuera. Por ejemplo, hay mucha glucosa dentro de la célula, entonces inmediatamente esa glucosa bloquea todas las vías que tienen que ver con la formación de glucosa dentro de la célula. Es una manera de contrarregular el nivel de glucosa que hay dentro de la célula. Pero vamos a ser sinceros, el grito no vino de la vía metabólica, sino vino de una vía colateral, de una vía conexa, de una vía vecina. Acá el grito vino de los vecinos, por eso la vía se llama heterotrópica. Son los dos modelos de regulación alostérica. Entonces, resumiendo, todas las alostéricas son enzimas, no todas las enzimas son alostéricas. La regulación puede ser homotrópica o heterotrópica, y en general las enzimas alostéricas tienen esa capacidad de regular por poder oscilar entre estructura relajada y tensa gracias a la estructura cuaternaria que tienen todas. ¿Qué se entiende por modificación covalente? Bueno, el sitio activo tiene grupos funcionales que pueden fosforilarse, y la fosforilación de esos grupos funcionales puede implicar una activación o una inactivación enzimática. Todo esto tiene que ver básicamente con un estado metabólico del sujeto. Entonces, por ejemplo, yo estoy en ayunas, se libera una hormona que es el glucagón, que actúa sobre un receptor. Esto genera un segundo mensajero, el segundo mensajero fosforila enzimas, y por ejemplo se fosforilan las enzimas que tienen que ver con la degradación del glucógeno. Entonces, gracias a eso que yo estaba en ayunas, libero glucosa a la sangre. En este caso, la activación de la enzima se hizo por fosforilación de la misma. Y entonces ustedes van a jugar en las distintas vías metabólicas con que las enzimas tienen generalmente dos estados, un estado inactivo y un estado activo. ¿Qué hace, por ejemplo, que la enzima pase a su estado activo? Por ejemplo, que se fosforile. Fosforile quiere decir que a través de incorporación de una molécula de adenosín trifosfato, 3 fosfatos, cede un fosfato, y acá tenés el fósforo ocupando este oxidrilo del sitio activo de la enzima. En este caso, la enzima fosforilada es una enzima activa. Por ejemplo, la glucógeno fosforilasa, que es la enzima que larga glucosa cuando uno está en ayunas. Entonces, ¿quién lo disparó esto? ¿Qué? ¿Cayó así de la nada? No. En realidad, esto respondió a una orden superior que fue dada por el glucagón. El glucagón actuó sobre un receptor, el receptor, ya vamos a ver en su momento, genera un segundo mensajero, el segundo mensajero activó la fosforilación enzimática, activó la quinasa tomó un ATP, le sacó un fósforo y con ese fósforo hizo la enzima activa. Entonces yo esto combato el ayuno. Cuando yo como algo, aumenta la insulina. Entonces, ¿qué hace la insulina? No, che, paremos de liberar glucosa, ya tenemos bastante glucosa en el cuerpo. Entonces la insulina estimula esta fosfatasa, la enzima pierde el fósforo de fosfatasa, hidroliza este éster fosfórico, pierde el fósforo, queda sin el fósforo y la enzima recupera su porción inactiva.
¿De qué dependió todo? Del juego glucagón insulina. ¿De qué dependió todo? Del Boca River. ¿De qué dependió? Del Racing Independiente. Dependió del ayuno, de la saciedad. De San Lorenzo, la Campa, que no se enoje, el Boy, va a Chicago, etcétera, etcétera. Bueno, de alguna manera, para que no se pierdan, siempre están los contrastes, la enzima activa y la enzima inactiva. ¿Por qué se llama modificación covalente? Porque estás creando con el fósforo un enlace covalente en el sitio activo. Entonces, ¿cómo encendés vos el carbón? ¿Cómo encendés el brasero? Y bueno, le pongo fuego al carbón. El fuego acá lo da el fósforo. Cuando hay fósforo, hay fuego. Cuando no hay fósforo, fíjate lo que pasa con el fuego. Se apaga, por eso es que tenemos el rojo activo y el celeste, que es frío, totalmente inactivo. ¿Se entendió lo que es la modificación covalente? Ya se termina, tranquilos. Este es el último punto, la regulación genética. Un minutito. Dale, hizo enzimas viene la semana que viene. Regulación genética. Pues la regulación genética es un poquitito más complicadito. ¿Cuál es la diferencia? Este proceso es lento, la modificación covalente es rápida. Es como si vos vas al coto, caja rápida y supuestamente, porque nunca se cumple. En 5 minutos estás afuera. Acá fuiste al coto pero cola larga. Es decir, cuando vas a la regulación genética es que vas con el changuito con 40 cosas y la señora que está delante tuyo tiene 80. Y el que está adelante tiene 120. Entonces aguantátela, porque a la cajera se le va a trabar la máquina, va a tener que llamar al supervisor, esto tarda más tiempo. En genética se habla de represión y, suena feo, ¿no? De represión y de inducción. Normalmente en el ADN, esto que tenés acá es ADN, normalmente en el ADN hay un gen que nada le viene bien. Es un gen antipático, se llama gen represor. Pongámosle, nada le viene bien. Me corté el pelo, te queda como el ortolani. Bueno, me traje esta corbata roja. ¿Vos te viste? Pareces un diablo. Me vine con corbata celeste. ¿Qué te hiciste de Racing? Che, no hay nada que le venga bien. Bueno, ¿cómo se expresa este gen represor? Se expresa sintetizando una proteína hija que se llama proteína represora. De un padre represor sale una hija represora, que lamentablemente se dice una fea realmente represora. Entonces, ¿qué es lo que hace sobre el represor? Sobre el represor, básicamente esta proteína represora actúa sobre un sitio promotor en el ADN. El sitio promotor es como una especie de centro de atención al cliente, donde le llega la proteína represora y dice, yo no quiero que se sinteticen, mi papá dice que no quiere que se sinteticen más enzimas. ¿Cómo no, señorita? Yo le voy a decir al gen estructural, que es el que sintetiza el ARN mensajero para la síntesis de esta proteína, que su papá o usted, como usted quiera, no quieren que se sintetice la enzima. Entonces este centro de atención al cliente, que es el gen operador, dice, chicos, acá estuvo la hija del señor diciendo que no quieren que sinteticen más enzimas. ¿Qué hace el gen estructural? No sintetiza ARN mensajero, no hay traducción proteica y por lo tanto no hay enzimas. Como vos ves acá, el papá hizo una hija. La hija fue al centro de atención al cliente. Fue un largo trámite administrativo. Entonces, esto dura minutos a horas. ¿Por qué? Porque hay que hacer mucho tramiterío. Hay que pasar por un centro de atención al cliente, hay que hacer la queja, después ese centro de atención al cliente le tiene que informar al gen estructural que no sintetice la proteína. Bueno, es un lío, ¿viste? Puro trámite que hay que hacer acá. Esto se llama represión. ¿Qué pasa si la hija de este señor represor en el camino se encuentra con un amigo de la infancia y se va a tomar un café? Se olvida de tener que presentar la nota que el papá le había dicho. Este inductor es un novio ocasional que se le cruza en el camino a la proteína represora, y la proteína represora que iba con el papelito al centro de atención al cliente, dejalo, pobre viejo, mañana llevo la nota, venimos a tomar un café, vamos a recordar los viejos tiempos de la juventud. ¿Qué pasó con el centro de atención al cliente? La hija no se presentó. Entonces,
este operador que vos ves acá, como la hija no se presentó, le dice al gen estructural, como no hay ninguna queja, vos dale nomás a la síntesis de enzima, y entonces al no haber de alguna manera proteína represora sobre el operador, la enzima se sintetiza libremente. Esto se llama inducción enzimática. ¿Por qué se llama inducción? Porque ocurre a nivel genético. Y esta es la última, en las conclusiones. Inducir, estimular es exactamente lo mismo. Pero para ordenarlos a ustedes, sobre todo cuando hagamos el examen, en regulación alostérica vamos a dejar las palabras de estimulación e inhibición. Cuando vos me decís, por ejemplo, que la glucosa estimula a la glucoquinasa, lo que me estás diciendo básicamente es que eso es una regulación alostérica, que la glucosa se une a un sitio diferente, que es el sitio alostérico, para lograr su efecto. Cuando vos me decís la glucosa induce a la glucoquinasa, yo tengo que entender que es una regulación genética, es decir, que se toma el trabajo de ir al gen operador, avisarle cuál es la orden que quiere dar, y de esa manera el gen operador actúa sobre el gen estructural sintetizando un ARN mensajero. Palabras finales: estimulo, inhibo, eso es alostérico; reprimo, induzco, eso es a nivel genético. ¿Hace algo la diferencia semántica? Lo único que hace es que en el caso del alosterismo la regulación es rápida, segundos, y en la regulación genética minutos a horas. Por eso nos lleva horas adaptarnos al estrés, a una situación de estrés. Yo les digo, por ejemplo, vamos a adelantar el parcial, y todo el mundo le cuesta digerir, si la situación de estrés, yo tenía todo preparado para dar el 4, bueno, les creo una situación que les va a llevar tiempo a adaptarse, como una separación de pareja, y me lleva tiempo adaptarme. Bueno, la inducción genética y la represión genética les lleva tiempo adaptarse. Ahí dejamos. La semana que viene toda la parte de isoenzimas forma parte de enzimas séricas. La inhibición competitiva van a ver que es un tema lindo, que se ve rápido, y terminamos la semana que viene casos clínicos. Semana que viene hay prácticos, semana que viene se pasa lista. ¿Alguien quería hablar con Pedro y vos querías hablar conmigo? ¿Estamos? No. Listo, ahí me quedo, ahí porque está el... Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer? No, nunca molesta, por favor, nada más. Muchas gracias. Bueno, entonces estamos viendo las utilidades médicas que determinaciones bioquímicas nos pueden ofrecer. Este es un caso también de todos los días, un caso de la guardia, ¿no? Este chico es un chico de 17 años, estudiante secundario, que hoy no fue al colegio porque cuando se levantó esta mañana orinó tipo color Coca-Cola. Color Coca-Cola es un color caoba. Por supuesto, ¿qué pasó acá? Todo esto con mucho cansancio. Uno puede asumir que hoy es primer día post fin de semana largo, entonces el paciente obviamente está un poco más cansado, un poco más fatigado, pero lo que le llama la atención, además de este cansancio y de esta fatiga, es la pérdida de apetito. Vos podés tener sueño, podés estar cansada, podés tener pocas ganas de escuchar la clase de química, pero que el apetito no falte nunca, porque si el apetito falta, es como una especie de instinto primario, quiere decir que acá hay algo que no está funcionando bien. Bueno, ¿qué hace este chico? Obviamente va a la guardia. Generalmente cuando uno se siente mal, va a la guardia de un hospital. Bueno, el médico que lo atiende ve que este chico está amarillo, el color amarillo de la piel y de las mucosas, las manos, las palmas, la parte blanca del ojo se pone en amarillo, la boca se pone amarilla, es lo que se llama ictericia. Y entonces el médico, canchero, urgentemente con este cuadro clínico le pide urgentes análisis de laboratorio. ¿Qué es lo que este médico pide? Bueno, pide básicamente lo que se llama un hepatograma. Hepatograma, grama sería representación, hepato representación del hígado. El hepatograma
tiene una serie de parámetros químicos. Cuando vos pedís hepatograma, generalmente es como cuando vos pedís pollo, el pollo viene con papas, el hepatograma viene también con papas. ¿Con qué viene? Bueno, con la determinación de bilirrubina total y directa. La bilirrubina es un pigmento que generalmente deriva del metabolismo del grupo hemo, de la misma hemoglobina, de la misma mioglobina, y es lo que le da, cuando se acumula, el color amarillo a la piel. Pide la SAT, que es una transaminasa. La SAT es lo que antes se llamaba la GOAT. Bueno, ustedes, me pasa como a mí también, no nos hacemos, yo me crié como GOAT, ahora resulta esa SAT, ¿viste? Todavía sigo diciendo GOAT, pero en realidad el nombre químico actual es aspartato aminotransferasa, y la LAT es la que antes se llamaba GPT. La GOAT es citosólica y mitocondrial, y la GPT es totalmente citoplasmática. Y ahí hay una enzima que marca, es decir, obstrucción de la vía biliar, colestasis, es obstrucción de la vía biliar, que se llama fosfatasa alcalina. Entonces, resumidamente, bilirrubina total y directa hablan de la funcionalidad del hígado. ¿El hígado funciona o no funciona? ASAT y ALAT hablan de necrosis del hígado, muerte de la célula. Cuando vos pedís transaminasas, lo que estás evaluando es decididamente si hay o no hay muerte celular. Y finalmente la fosfatasa alcalina habla de obstrucción de la vía biliar, ya sea intrahepática o extrahepática. Muy bien. ¿Qué pasó? O básicamente desglosemos qué es cada una de estas enzimas. ¿Qué son las transaminasas? Bueno, las transaminasas son enzimas que se encuentran presentes en el hígado, también están presentes en el corazón, porque en última instancia ustedes vieron la GOAT aumentada en el infarto, y las más importantes son la LAT, que es la alanina aminotransferasa llamada la GPT, y la SAT, que es la aspartato aminotransferasa llamada vulgarmente la GOAT. La GPT, la LAT, se encuentra solamente en el citoplasma, por eso su aumento hablaría de que realmente el daño es superficial y solamente se escapan las enzimas que están en el citoplasma. Y la GOAT está presente, o la SAT está presente tanto en el citoplasma como en la mitocondria, quiere decir que es bilocular, y el aumento de GOAT a mí me preocuparía más, porque quiere decir que la lesión ya llegó a la mitocondria y por lo tanto la lesión es químicamente y histológicamente mucho más severa. Por lo menos esos son los conceptos que nosotros tenemos que tener en cuenta. La reacción ya la van a aprender por osmosis otra vez. Fíjense que como enzimas catalizan básicamente una transferencia de grupo amino. Habíamos visto en la clase pasada el grupo amino que tiene la alanina, es transferido a esta cetona, entonces la cetona se hace aminoácido y el aminoácido que perdió el grupo amino se transforma en cetona, transformándose en piruvato. Esta reacción es catalizada por la GPT o alanina aminotransferasa. Esta enzima es superficial, está en el citoplasma y es como si yo en este momento abriera la puerta y los alumnos que están más cerca de la puerta son los primeros en irse. Por eso es una de las primeras enzimas que aumenta. Si ustedes me preguntaran en este momento cuáles son las dos causas más frecuentes de aumento de la GPT en sangre de origen hepático, les diría con sorpresa que no son las hepatitis, aunque les parezca mentira, sino que la GPT puede aumentar, primero, en intoxicaciones por medicamentos, sobre todo medicamentos que sean detoxificados por el hígado. Muchas veces ustedes se hacen análisis de rutina, viene la GPT aumentada y yo lo primero que te pregunto, decime, ¿qué estás tomando? Y me pueden decir, tomo lo clásico, anticonceptivos, tomo para las migrañas, tengo unos inflamatorios porque tengo unos dolores de cabeza terribles, tomo para los trastornos menstruales, ¿qué más? Lo habitual, tomo porque siento dolores de huesos y me tomo aspirinas todos los días, el paracetamol, por ejemplo,
todos esos medicamentos, tomé antibióticos durante 10 días, todos esos medicamentos, aunque les parezca mentira, tienen una ligera hepatotoxicidad y entonces las primeras enzimas que salen a la sangre son las enzimas que están superficiales, es decir, las que están más cerquita de la puerta, las que están más cerquita de las membranas. Entonces, no digo intoxicaciones, pero el uso de medicamentos es la causa más frecuente y transitoria. Vos suspendés el medicamento y a los 10 días está todo normal, para tu tranquilidad. Pero sépalo porque es un dato importante. Acordate, los anticonceptivos, los antiinflamatorios para los dolores de cabeza, los chicos que practican deportes, los antiinflamatorios, el diclofenac, ¿qué más? El ketorolac, todo lo que ustedes toman para la actividad deportiva. También aumenta las transaminasas y también los antibióticos pueden aumentar las transaminasas. Eso por un lado. Por otro lado, yo veo un chico con sobrepeso, a una chica con sobrepeso, la veo gordita y me trae un hepatograma y veo la GPT aumentada. ¿Tomás? ¿Qué tomás? No tomo nada. Ah, me mataste. Bueno, la segunda causa de aumento de GPT en sangre, ¿saben qué es? El hígado graso. ¿Quiénes tienen hígado graso? Los obesos, bien. ¿Qué más? Los diabéticos, muy bien. ¿Qué más? Los alcoholistas, muy bien. ¿Qué más? Y bueno, los pacientes que tienen dislipidemias, hipertrigliceridemias, pero fundamentalmente los gorditos. Entonces, yo muchas veces viene un paciente obeso y digo, pícaro, ya tenemos hígado graso, ¿Y usted cómo sabe? Claro, porque veo el hepatograma y veo que tiene aumentada la GPT aumentada, la GWAT normal. ¿Por qué la GPT aumentada? Porque es la más superficial y es la que se siente empujada, porque ¿quién la está desplazando? Las gotitas de grasa están desplazando a la GPT de su lugar normal. Es decir, las gotas de grasa actúan como cupas, se meten en la célula y empiezan a ocupar espacio. Cuando ya aumente la GWAT, y ya quiere decir que el hígado graso es severo, es decir, que ya la lesión, ya él está ocupando la mitocondria, y armó el rancho ahí también en la mitocondria, por lo tanto, la lesión es mucho más severa. Fuera de los medicamentos y fuera de, como les decía recién, del hígado graso, después sí, las transaminasas aumentan en las hepatitis. Las hepatitis generalmente son por virus, generalmente muchas son contagiosas, otras vienen por transfusiones o vienen por vía, se dice, parenteral, por inyecciones, por ejemplo, y por relaciones inestables, y también puede ser otra forma de transmisión de la hepatitis B, que sería como toda la gente. Hay una hepatitis buena y una hepatitis mala, ¿no? La buena es la que uno se contagia andando con el agua, y la mala es que uno se contagia, ¿no? Cuando uno hace alguna macana. Sí, cuando uno hace una macana. Después de las 12 de la noche. Después de las 12 de la noche puede ocurrir la hepatitis B. Esta es la otra transaminasa. ¿Cuál es la diferencia con la primera? Diferencias químicas y diferencias médicas. Diferencias químicas, jugamos a los juegos de las diferencias. Alanina por acá, aspartato por allá. Alfa-cetoglutarato por acá, alfa-cetoglutarato por allá. Piruvato por acá, oxalacetato por allá. Todo por un carbono. ¿Qué más dice por ahí? ¿Qué viene? Alfa-cetoglutarato por allá, glutamato por acá y glutamato también por acá. Esta enzima bioquímicamente es una reacción muy parecida a la GPT, con una diferencia médica, que esta está en la mitocondria. Entonces es la misma enzima que ustedes vieron aumentada en el infarto, la misma enzima, que se acuerdan que alcanzaba el pico generalmente a las 36 horas, y es la misma enzima que aumentado en el hígado graso, aumentada en una intoxicación, aumentada en la hepatitis, me está hablando de severidad. ¿Por qué severidad? Porque está rompiendo la mitocondria. Mientras me rompan el citoplasma, como diría la abuela, mientras me rompan el patio no hay problema, pero cuando me rompen la casa, ahí estamos en un serio problema. Mientras me rompan el patio, que es el citosol, ningún problema. Pero cuando me empiecen a romper la mitocondria, ahí sí estamos en problema, porque acordate que la mitocondria es como la fábrica de energía que tiene la célula, y por lo tanto, si la mitocondria se enferma, la célula se queda sin energía y por lo tanto la pobre célula muere. Un dato que es interesante, cuando
uno tiene un aumento de los valores de transaminasas más de 10 veces los valores normales. Muy fácil, WAT y GPT miden más o menos 40 unidades internacionales por litro, 40 es el valor normal. Cuando tenés aumento por arriba de 400, sería más de 10 veces su valor normal, esto hace el diagnóstico de hepatitis aguda. Doctor, ¿cómo puedo saber que estoy incubando una hepatitis? Muy sencillo, hacer el hepatograma y si las transaminasas vienen aumentadas más de 10 veces, ya queda confirmado el diagnóstico de hepatitis aguda. Lo importante que tiene que entrar en la cabecita de ustedes es que cuando yo pido transaminasas en sangre, lo que estoy evaluando fundamentalmente es la muerte del tejido celular. ¿Qué significa la muerte del tejido celular? Lo que se llama la hepatonecrosis. ¿Eso es bueno? La muerte de nadie es buena, así que menos va a ser buena la muerte de la célula. Está bien que después se regenera, pero a nadie le gusta que se le mueran las células hepáticas. Entonces, la GOAT y la GPT, las transaminasas en general, ¿qué es lo que marcan? En la cabecita ustedes dicen hepatonecrosis, es decir, muerte de la célula. Y esto también es un parámetro. Si yo te mando al reposo, te doy dieta y veo que las transaminasas bajan, fantástico, tu hígado se está recuperando. Si yo veo que las transaminasas siguen aumentando, lo primero que tengo que pensar o que el estímulo sigue persistiendo o en su defecto estás pasando a la cronicidad. Uno de los criterios para hablar de pasaje de lo agudo a lo crónico es la persistencia, como la pancreatitis aguda, de los niveles altos de enzimas que no bajan. ¿Por qué no bajan? Y porque la actividad inflamatoria está persistiendo. Y si persiste, ¿qué se está haciendo? Crónica. ¿Y eso es bueno? No, malo. Ya es malo que sea agudo, peor es que se mantenga por toda la vida. Eso sería lo que sería una lesión crónica. De las dos, la más específica para hepatitis sería la GPT. Muy bien, excelente, la GPT, porque la GOAT aparece aumentada en el infarto y aparece en las lesiones musculares. En cambio, la GPT aparece solita su alma aumentada en las hepatitis. Su lugar de origen es el hígado. Siempre que tengas GPT aumentada, acordate, medicamentos, en segundo lugar, hígado graso, y en tercer lugar hepatitis. Pero para hacer hepatitis tenés que tener aumentada más de 10 veces. Generalmente cuando yo tomo, pone valor normal 40. ¿Qué sería un valor de tomar algo para el dolor de cabeza? Bueno, 80, es decir, el valor al doble. ¿Qué sería esperable para un gordito, muy gordito? Bueno, ponele 120, sería aumentado por 3. ¿Qué sería esperable para un paciente con hepatitis? No, más de 400, 500, ¿entendés? Ese es el criterio médico que vos tenés que tener, que el aumento tiene que darse 10 veces el valor normal como para hacer el diagnóstico de hepatitis aguda. Acuérdense, porque es muy común, es motivo de consulta, hay pacientes que me traen los análisis pedidos por otro médico y viene el subrayado con fosforescente y dice, esto me dio mal, ¿qué es eso? Le digo, mira, es la GPT, ¿qué estás tomando? Y no, yo tomo alcohol antes de ir a dormir, o estoy tomando mucha cerveza, o porque tengo migrañas estoy tomando muchos antiinflamatorios, o simplemente no tomo nada, pero mirá qué gordito que estoy. Y por eso el hígado graso es una causa, como dice ahí, de hepatonecrosis. Bueno, yo les conté en el hepatograma que hay una enzima que se llama fosfatasa alcalina. Bien, esta enzima tiene un valor diferente. La fosfatasa alcalina es una enzima no específica. No es tan no específica que está en la vía biliar, sobre todo es una enzima de marcadora de excreción de la vía biliar, está presente en el hueso, está presente en el intestino, está presente en los leucocitos y está presente a nivel renal. Nunca me voy a olvidar el final de Medicina 3, que me preguntaban cuáles eran las isoenzimas de fosfatasa alcalina. Con tantas cosas importantes que tiene la vida, que en un final de carrera te pregunten cuáles son las isoenzimas. Entonces le largué hepatobiliar, la de hueso, intestinal, leucocitaria y renal. ¿Hay fosfatasa alcalina aumentada normal? Sí, claro que sí. Esta sí, ¿sabes qué? En los chicos en los que hay crecimiento, que hay cartílagos de crecimiento. Entonces, si vos le pedís a tu sobrinito, vos le pedís a un primito,
un nenito de menos de 20 añitos y le pedís la fosfatasa alcalina y la fosfatasa alcalina viene aumentada, no pienses que el nene tiene una obstrucción de la vía biliar, sino pensá que es reflejo de una actividad osteoblástica. La fosfatasa alcalina es sintetizada por los osteoblastos. Entonces, los osteoblastos crean hueso. Entonces, en todo lo que es la etapa de crecimiento, hasta los 20, 25 años, ustedes pueden encontrar la fosfatasa alcalina elevada. De más está decir, ahora vamos a ver, si yo sospecho el nene está amarillo, obviamente no le pidas fosfatasa alcalina, porque te va a venir alta simplemente por el proceso de crecimiento. En esos casos vas a pedir enzimas de desempate, por ejemplo la 5-nucleotidasa, que es una enzima de membrana, o la gamma-glutamil transpeptidasa, que es otra enzima de membrana que se elimina por la vía biliar, para aquellos casos de pacientes que estén amarillos y que ustedes sospechen, por ejemplo, una obstrucción de la vía biliar por cálculos, sospechen una obstrucción de la vía biliar por un cáncer, por ejemplo, y yo ya sé que la fosfatasa alcalina no la puedo pedir. ¿Por qué? Porque de por sí, por el proceso de crecimiento, la fosfatasa alcalina está aumentada. Entonces, si tenemos un chico que está amarillo y yo sospecho una obstrucción de la vía biliar, ¿qué pido? Fosfatasa alcalina no, porque va a estar aumentada. ¿Qué enzimas puedo pedir? La 5-nucleotidasa o la gamma-glutamil transpeptidasa, que son enzimas de desempate que marcan lo que se llama colestasis. ¿Qué es la colestasis? La colestasis es obstrucción de la vía biliar. Obstrucción de la vía biliar. ¿En qué otros pacientes se pide fosfatasa alcalina? Mirá, cuando uno sospecha patología de hueso, pero no artrosis, tiene que ser algo destructivo. Por ejemplo, un paciente, les cuento, el cáncer de próstata, generalmente el primer sitio que da colonización es al hueso. Entonces, en un paciente, un señor de 70 años, operado de cáncer de próstata, que tenga fosfatasa alcalina alta en la sangre, lo primero que tengo que pensar es que ese señor tiene lo que se llama metástasis del cáncer en el hueso. Cáncer de próstata da mucha metástasis en hueso, generalmente destructiva. Una celiaquía me puede dar aumentada la fosfatasa alcalina intestinal. La celiaquía es un problema autoinmune, como ustedes bien saben, por alergia al gluten, a todo lo que sea gluten. El gluten es una proteína que está en las harinas de trigo, avena, cebada y centeno, y hay anticuerpos contra el intestino, y justamente eso, la muerte de esas células intestinales, lleva a que en la sangre aumente la fosfatasa alcalina intestinal. Finalmente, la fosfatasa alcalina leucocitaria se aumenta en las leucemias. Es decir, en las leucemias uno dice, ¿y fosfatasa alcalina positiva o negativa? Porque eso de alguna manera puede modificar el pronóstico. Conclusión, la fosfatasa alcalina es una enzima específica de ninguna manera. Está presente en San Telmo, en Valvanera, en Once, en Núñez y también en Villa Devoto. Es decir, está presente en todos los barrios porteños, y en cada barrio porteño siempre hay que verla en el contexto. Un chico con fosfatasa alcalina alta está creciendo. Un chico amarillo con fosfatasa alcalina alta crece, pero también tiene una obstrucción de la vía biliar. Le voy a pedir una 5-nucleotidasa o una gamma-glutamil transpeptidasa. Mi papá lo operaron de cáncer de próstata y tiene fosfatasa alcalina alta. Lamentablemente debe tener cáncer en el hueso. Buscale un centellograma óseo, es lo primero que le vamos a decir. Mi mamá tiene celiaquía y tiene fosfatasa alcalina alta. No te asustes, es de origen intestinal. Mi novio tiene unos tremendos ganglios y tiene la fosfatasa alcalina leucocitaria aumentada. Y bueno, probablemente tenga una leucemia, que es la causa más común. Después la renal no le damos bola, o sea que realmente no tenemos nada importante. Lo importante sería la marcación de colestasis, la obstrucción de la vía biliar, la actividad ósea, que ya fue dicha, la actividad intestinal y la fosfatasa alcalina leucocitaria, que aparece aumentada en las leucemias. ¿Está bien hasta acá? Sí, preguntá lo que quieras. No, ya está. Ya lo resolvimos. ¿Ya está?
pasó algo? En serio, decime. No, ya lo resolvimos. Teníamos una duda con la fosfatasa alcalina y una con la fosfatasa ácida. Fosfatasa ácida es específica de próstata. Por eso. Exacto. Se usa, mira, te voy a ser sincero, ¿por qué no hablé de fosfatasa ácida prostática? ¿Sabes por qué? Porque es muy inespecífica, aumenta en las prostatitis, no solamente en el cáncer, y ahora la fosfatasa ácida quedó en el desuso porque fue superada por el antígeno prostático, el famoso PSA. O sea, ahora el PSA, que es el antígeno prostático específico, que es una proteína, que tiene más sensibilidad cancerosa, ¿entendés? Entonces, si yo tengo una PSA muy aumentada, lo primero que tengo que descartar que sea cáncer. Si yo tengo una fosfatasa ácida muy aumentada, y puede ser una prostatitis, puede ser una hipertrofia prostática, uno siempre piensa en lo peor, o sea, quiere buscar lo peor, que sería el cáncer, y es más sensible el PSA, el antígeno prostático, que la fosfatasa ácida, ¿sabes? Que se dejó de usar prácticamente fosfatasa. Sí, pero como hablaba de próstata, qué sé yo, me vino a la mente eso. Ah, perfecto. Pero está bien lo que pensaste, está muy bien pensado, ¿eh? Así que para patología prostática podés pedir fosfatasa ácida prostática. Pero ya sabés que es inespecífica, que si te da aumentado puede ser una infección, puede ser una inflamación, puede ser cáncer, nunca te dice qué. En cambio un PSA aumentado y ya es como que uno dice hay que hacer seguramente una biopsia porque debe ser una próstata. Se ve mucho el cáncer de próstata y lo que estamos viendo cada vez se ve más jóvenes. Eso de que después de los 70 y yo ahora te diría 60. ¿Por qué se está viendo más en los jóvenes? Mira, yo creo, ¿sabes qué puede ser también? Que ahora la gente joven está muy estimulada por el tema andrógenos y anabólicos esteroides, todo lo que uno toma como hormonas para la masa muscular, a la larga termina siendo un estímulo para la próstata para generar justamente cáncer, ¿no? Es como una estimulación aberrante para la próstata a proliferar de manera indiferenciada. Si uno quiere buscar la explicación de por qué el cáncer de próstata ahora aparece a edades más tempranas. ¿Por qué el cáncer de colon aparece a edades más tempranas? Sí, porque ya desde que nacemos salimos al lactario y ya queremos ir a McDonald's. Entonces, evidentemente, también ahí hay una explicación, ¿no? El nene no dice mamá, pero dice Mac. Sí. Y ahora con el chichito, ¿viste? Es la primera vez que la nena te dice, ay, mira, está el chichito, ¿me llevas a McDonald's la cajita feliz? Hoy viene con el muñequita, el dinosaurio, no sé qué viene. ¿Sí? Bueno, ¿está? ¿Se entiende? Bueno, en caso de niños, eso ya está. Bueno, otra cosa que es útil al médico, hacer relaciones entre ellas, por ejemplo, hacer cocientes, para diferenciar una hepatitis aguda de una hepatitis crónica. Vos fíjate que en el numerador pongo a la GOAT y en el denominador pongo a la GPT. O sea, a SAT arriba, a LAT abajo. El valor normal generalmente es de 1.3. Siempre que hay hepatitis agudas hay más predominio de la GPT. Por eso, evidentemente, el GPT es la que está abajo. Si aumenta el denominador, el cociente baja, y siempre que hay hepatitis crónica hay más lesión de mitocondria, entonces hay más liberación de GOAT, por eso el cociente es más de 1, quiere decir que aumenta el denominador. Estas parecen cosas sencillas, pero ¿sabes qué utilidad te dan en medicina cuando dice mi novio tiene una hepatitis crónica, no sabemos si todavía es aguda o crónica? Bueno, hacerle la relación entre GOAT y GPT, y según el valor vas a tener una orientación si eso es algo de hoy significa agudo, o es algo que ya lleva más de 6 meses de evolución. Se habla de hepatitis crónica cuando el proceso ya han pasado 6 meses, y muchas veces, ponele, alguien tiene una hepatitis, han pasado 6 meses, no se encontró claramente la causa de la hepatitis, y siempre hay un médico que dice, bueno, ante la duda, no nos queda otra que hacer una biopsia del hígado para ver de qué se trata esto, ¿eh? Evidentemente como para aclarar las cosas.
Creo que esa es la última, a ver. Sí, exactamente, mira qué lindo. Llegamos. Bueno, estoy ansioso por escuchar preguntas. ¿Se usan las enzimas séricas todos los días? ¿Cuál es la causa más común de aumento del GPT? Los medicamentos. Después, el hígado graso. Después, las hepatitis. Pero atención, tienen que estar aumentados 10 veces o más para hacer el diagnóstico de hepatitis. ¿La GOAT es buena? No, no es buena porque es mitocondrial. Y si la GOAT está muy aumentada, significa que el daño es severo y hay que informarle al enfermo que el daño tiene cierta magnitud. Si yo tengo una obstrucción de la vía biliar, pedí fosfatasa alcalina. Y si es un nene, 5-nucleotidasa o gamma-glutamiltranseptidasa. Si mi papá tiene un cáncer de próstata, pedile fosfatasa alcalina porque puede tener metástasis óseas. Y si tiene un infarto, CPK, GOAT y LDH. Y lo primero son las troponinas. Si ustedes aprendieron eso, yo me voy muy feliz de que ya hemos aprendido algo útil. ¿Alguna duda? Semana que viene, nucleótidos. Dígame. Porque las 5 nucleótidas hay y las no se piden los adultos para evitar también lo de problemas o Sí. se pide. Sí, lo que pasa es que generalmente te digo, más se ve más esto en los chiquitos, pero en los adultos las podés pedir. Una cosa, está bien lo que decís. También rige acá, muy buena tu pregunta, acá rige también el tema precio. Gamma-glutamil y 5-nucleotidasa, aunque te parezca, son muy caras. La fosfatasa alcalina lo vas a ver en todos los laboratorios y en todos lados, entonces uno también se maneja con costos. Y si yo no tengo obra social, te pido una fosfatasa alcalina, que es lo más barato. Esa es la idea. GOAT y GPT son baratas, fosfatasa alcalina es barata, gamma GT y 5-nucleotidasa son carísimas. Fosfatasa alcalina leucocitaria, ni te cuento. La ósea también es cara. O sea, otra cosa muy común. Me ha pasado. Ponele que yo soy un tipo normal y tengo fosfatasa alcalina muy elevada. Vos pensás, primero, hígado, normal. Todos los análisis de hígado son normales. Pensás próstata. Me hago la ecografía, me hacen el tacto rectal, está todo perfecto. Qué raro, celiaquía. Bueno, la pregunta del millón es, ¿cómo puedo hacer para saber el origen de la fosfatasa alcalina? Respuesta de ustedes a coro, hago una inmunoelectroforesis y gracias a la inmunoelectroforesis puedo saber qué porcentaje de fosfatasa alcalina es de origen óseo y qué porcentaje de fosfatasa alcalina es de origen hepático. Eso está bárbaro, porque entonces yo ya ahí puedo ahondar de alguna manera los futuros estudios diagnósticos. Si me sale óseo, y bueno, ahí tendremos que buscar otras causas, otra de las chicas, las mujeres en realidad, otra de las causas de aumento de fosfatasa alcalina también es el cáncer de mama metastásico. El cáncer de mama metastásico, igual que el de próstata, envía metástasis a hueso y también aumenta la fosfatasa alcalina. Entonces, ¿cómo puedo saber el origen de la fosfatasa alcalina? Inmunoelectroforesis, y puedo determinar si es de origen óseo, si es de origen intestinal, si es de origen leucocitario, placentario, qué sé yo, riñón o de vía biliar. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Vieron la utilidad de la inmunoelectroforesis? Entonces, la electroforesis dice, acá el delincuente tiene manos grandes. Y la inmunoelectroforesis, y dice, Pepe Juárez es el de las manos grandes que cometió el delito. Es decir, la inmunoelectroforesis le pone nombre y apellido a la alteración, como ustedes ya vienen viendo de hace 2 clases. Mirá qué lindo. Ahora, cuando de aquí me embarazó, inmunoelectroforesis, ya directamente me haces el diagnóstico. No se vayan, que tengo que tomar lista, por Eso, favor. no se escapen. ¿Alguna otra duda, algo? Están en silencio. Bueno, sí. Listo, paso lista rápido y ya se retiran. Araujo, Araujo, bien. Argacha, Lucía, Atora Méndez, Bacone, Pepe. No, listo, ahí me quedo, ahí porque está el acá. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer? No, nunca molesta, por favor, nada más.
Muchas gracias. Bueno, entonces estamos viendo las utilidades médicas que determinaciones bioquímicas nos pueden ofrecer. Este es un caso también de todos los días, un caso de la guardia, ¿no? Este chico es un chico de 17 años, estudiante secundario, que hoy no fue al colegio porque cuando se levantó esta mañana orinó tipo color Coca-Cola. Color Coca-Cola es un color caoba, por supuesto. ¿Qué pasó acá? Todo esto con mucho cansancio. Uno puede asumir que hoy es primer día post fin de semana largo, entonces el paciente obviamente está un poco más cansado, un poco más fatigado, pero lo que le llama la atención, además de este cansancio y de esta fatiga, es la pérdida de apetito. Vos podés tener sueño, podés estar cansada, podés tener pocas ganas de escuchar la clase de química, pero que el apetito no falte nunca, ¿eh? Porque si el apetito falta, es como una especie de instinto primario. Quiere decir que acá hay algo que no está funcionando bien. Bueno, ¿qué hace este chico? Obviamente va a la guardia. Generalmente cuando uno se siente mal, va a la guardia de un hospital. Bueno, el médico que lo atiende ve que este chico está amarillo, ¿eh? El color amarillo de la piel y de las mucosas, las manos, las palmas, la parte blanca del ojo se pone amarillo, la boca se pone amarilla, es lo que se llama ictericia, ¿eh? Y entonces el médico, canchero, urgentemente con este cuadro clínico le pide urgentes análisis de laboratorio. ¿Qué es lo que este médico pide? Bueno, pide básicamente lo que se llama un hepatograma. Hepatograma, grama sería representación, hepato, representación del hígado. El hepatograma tiene una serie de parámetros químicos. Cuando vos pedís hepatograma, generalmente es como cuando vos pedís pollo, el pollo viene con papas, el hepatograma viene también con papas. ¿Con qué viene? Bueno, con la determinación de bilirrubina total y directa. La bilirrubina es un pigmento que generalmente deriva del metabolismo del grupo hemo, de la misma hemoglobina, de la misma mioglobina, y es lo que le da cuando se acumula el color amarillo a la piel. Pide la SAT, que es una transaminasa. La SAT es lo que antes se llamaba la GOAT. Bueno, ustedes me pasa como a mí también, no nos hacemos. Yo me crié como GOAT, ahora resulta esa SAT, ¿viste? Todavía sigo diciendo GOAT, pero en realidad el nombre químico actual es aspartato aminotransferasa, y la LAT es la que antes se llamaba GPT. La GOAT es citosólica y mitocondrial, y la GPT es totalmente citoplasmática. Y ahí hay una enzima que marca, es decir, obstrucción de la vía biliar, colestasis es obstrucción de la vía biliar, que se llama fosfatasa alcalina. Entonces, resumidamente, bilirrubina total y directa hablan de la funcionalidad del hígado. ¿El hígado funciona o no funciona? ASAT y ALAT hablan de necrosis del hígado, muerte de la célula. Cuando vos pedís transaminasas, lo que estás evaluando es decididamente si hay o no hay muerte celular. Y finalmente la fosfatasa alcalina habla de obstrucción de la vía biliar, ya sea intrahepática o extrahepática. Muy bien. ¿Qué pasó? O básicamente desglosemos qué es cada una de estas enzimas. ¿Qué son las transaminasas? Bueno, las transaminasas son enzimas que se encuentran presentes en el hígado, también están presentes en el corazón, porque en última instancia ustedes vieron la GOAT aumentada en el infarto, y las más importantes son la LAT, que es la alanina aminotransferasa llamada la GPT, y la SAT, que es la aspartato aminotransferasa llamada vulgarmente la GOAT. La GPT, la LAT, se encuentra solamente en el citoplasma, por eso su aumento hablaría de que realmente el daño es superficial y solamente se escapan las enzimas que están en el citoplasma. Y la GOAT está presente, o la SAT está presente tanto en el citoplasma como en la mitocondria, quiere decir que es bilocular,
y el aumento de GOAT a mí me preocuparía más porque quiere decir que la lesión ya llegó a la mitocondria y por lo tanto la lesión es químicamente y histológicamente mucho más severa. Por lo menos esos son los conceptos que nosotros tenemos que tener en cuenta. La reacción ya la van a aprender por osmosis otra vez. Fíjense que como enzimas catalizan básicamente una transferencia de grupo amino. Habíamos visto en la clase pasada el grupo amino que tiene la alanina es transferido a esta cetona, entonces la cetona se hace aminoácido y el aminoácido que perdió el grupo amino se transforma en cetona, transformándose en piruvato. Esta reacción es catalizada por la GPT o alanina aminotransferasa. Esta enzima es superficial, está en el citoplasma y es como si yo en este momento abriera la puerta y los alumnos que están más cerca de la puerta son los primeros en irse. Por eso es una de las primeras enzimas que aumentan. Si ustedes me preguntaran en este momento cuáles son las dos causas más frecuentes de aumento de la GPT en sangre de origen hepático, les diría con sorpresa que no son las hepatitis, aunque les parezca mentira, sino que la GPT puede aumentar, primero, en intoxicaciones por medicamentos, sobre todo medicamentos que sean detoxificados por el hígado. Muchas veces ustedes se hacen análisis de rutina, viene la GPT aumentada y yo lo primero que te pregunto, decime, ¿qué estás tomando? Y me pueden decir, tomo lo clásico, anticonceptivos, tomo para las migrañas, tengo unos inflamatorios porque tengo unos dolores de cabeza terribles, tomo para los trastornos menstruales, ¿qué más? Lo habitual, tomo porque siento dolores de huesos y me tomo aspirinas todos los días, el paracetamol, por ejemplo. Todos esos medicamentos, tomé antibióticos durante 10 días, todos esos medicamentos, aunque les parezca mentira, tienen una ligera hepatotoxicidad y entonces las primeras enzimas que salen a la sangre son las enzimas que están superficiales, es decir, las que están más cerquita de la puerta, las que están más cerquita de las membranas. Entonces, no digo intoxicaciones, pero el uso de medicamentos es la causa más frecuente y transitoria. Vos suspendés el medicamento y a los 10 días está todo normal, para tu tranquilidad. Pero sépanlo porque es un dato importante. Acordate, los anticonceptivos, los antiinflamatorios para los dolores de cabeza, los chicos que practican deportes, los antiinflamatorios, el diclofenac, ¿qué más? El ketorolac, todo lo que ustedes toman para la actividad deportiva. También aumentan las transaminasas y también los antibióticos pueden aumentar las transaminasas. Eso por un lado. Por otro lado, yo veo un chico con sobrepeso, a una chica con sobrepeso, la veo gordita y me trae un hepatograma y veo la GPT aumentada. ¿Tomás? ¿Qué tomás? No tomo nada. Ah, me mataste. Bueno, la segunda causa de aumento de GPT en sangre, ¿saben qué es? El hígado graso. ¿Quiénes tienen hígado graso? Los obesos, bien. ¿Qué más? Los diabéticos, muy bien. ¿Qué más? Los alcoholistas, muy bien. ¿Qué más? Y bueno, los pacientes que tienen dislipidemias, hipertrigliceridemias, pero fundamentalmente los gorditos. Entonces, yo muchas veces viene un paciente obeso y digo, pícaro, ya tenemos hígado graso, ¿Y usted cómo sabe? Claro, porque veo el hepatograma y veo que tiene aumentada la GPT aumentada, la GOAT normal. ¿Por qué la GPT aumentada? Porque es la más superficial y es la que se siente empujada, porque ¿quién la está desplazando? Las gotitas de grasa están desplazando a la GPT de su lugar normal. Es decir, las gotas de grasa actúan como cupas, se meten en la célula y empiezan a ocupar espacio. Cuando ya aumente la GOAT, y ya quiere decir que el hígado graso es severo, es decir, que ya la lesión ya él está ocupando la mitocondria y armó el rancho ahí también en la mitocondria, por lo tanto la lesión es mucho más severa. Fuera de los medicamentos y fuera de, como les decía recién, del hígado graso, después sí, las transaminasas aumentan en las hepatitis. Las hepatitis generalmente son por virus, generalmente muchas son contagiosas, otras vienen por transfusiones o vienen por vía, se dice parenteral, por inyecciones, por ejemplo,
y por relaciones inestables, y también puede ser otra forma de transmisión de la hepatitis B, que sería como toda la gente. Hay una hepatitis buena y una hepatitis mala, ¿no? La buena es la que uno se contagia andando con el agua, y la mala es que uno se contagia, ¿no? Cuando uno hace alguna macana. Sí, cuando uno hace una macana. Después de las 12 de la noche. Después de las 12 de la noche puede ocurrir la hepatitis B. Esta es la otra transaminasa. ¿Cuál es la diferencia con la primera? Diferencias químicas y diferencias médicas. Diferencias químicas, jugamos a los juegos de las diferencias. Alanina por acá, aspartato por allá. Alfa-cetoglutarato por acá, alfa-cetoglutarato por allá. Piruvato por acá, oxalacetato por allá. Todo por un carbono. ¿Qué más dice por ahí? ¿Qué viene? Alfa-cetoglutarato por allá, glutamato por acá y glutamato también por acá. Esta enzima bioquímicamente es una reacción muy parecida a la GPT, con una diferencia médica, que esta está en la mitocondria. Entonces es la misma enzima que ustedes vieron aumentada en el infarto, la misma enzima, que se acuerdan que alcanzaba el pico generalmente a las 36 horas, y es la misma enzima que aumentado en el hígado graso, aumentada en una intoxicación, aumentada en la hepatitis, me está hablando de severidad. ¿Por qué severidad? Porque está rompiendo la mitocondria. Mientras me rompan el citoplasma, como diría la abuela, mientras me rompan el patio no hay problema, pero cuando me rompen la casa, ahí estamos en un serio problema. Mientras me rompan el patio, que es el citosol, ningún problema. Pero cuando me empiecen a romper la mitocondria, ahí sí estamos en problema, porque acordate que la mitocondria es como la fábrica de energía que tiene la célula, y por lo tanto, si la mitocondria se enferma, la célula se queda sin energía y por lo tanto la pobre célula muere. Un dato que es interesante, cuando uno tiene un aumento de los valores de transaminasas más de 10 veces los valores normales, muy fácil, WAT y GPT miden más o menos 40 unidades internacionales por litro, 40 es el valor normal. Cuando tenés aumento por arriba de 400, sería más de 10 veces su valor normal, esto hace el diagnóstico de hepatitis aguda. Doctor, ¿cómo puedo saber que estoy incubando una hepatitis? Muy sencillo, hacete el hepatograma y si las transaminasas vienen aumentadas más de 10 veces, ya queda confirmado el diagnóstico de hepatitis aguda. Lo importante que tiene que entrar en la cabecita de ustedes es que cuando yo pido transaminasas en sangre, lo que estoy evaluando fundamentalmente es la muerte del tejido celular. ¿Qué significa la muerte del tejido celular? Lo que se llama la hepatonecrosis. ¿Eso es bueno? La muerte de nadie es buena, así que menos va a ser buena la muerte de la célula. Está bien que después se regenera, pero a nadie le gusta que se le mueran las células hepáticas. Entonces, la GOAT y la GPT, las transaminasas en general, ¿qué es lo que marcan? En la cabecita ustedes dicen hepatonecrosis, es decir, muerte de la célula. Y esto también es un parámetro. Si yo te mando al reposo, te doy dieta y veo que las transaminasas bajan, fantástico, tu hígado se está recuperando. Si yo veo que las transaminasas siguen aumentando, lo primero que tengo que pensar o que el estímulo sigue persistiendo o en su defecto estás pasando a la cronicidad. Uno de los criterios para hablar de pasaje de lo agudo a lo crónico es la persistencia, como la pancreatitis aguda, de los niveles altos de enzimas que no bajan. ¿Por qué no bajan? Es porque la actividad inflamatoria está persistiendo. Y si persiste, ¿qué se está haciendo? Crónica. ¿Y eso es bueno? No, malo. Ya es malo que sea agudo, peor es que se mantenga por toda la vida. Eso sería lo que sería una lesión crónica. De las dos, la más específica para hepatitis sería la GPT. Muy bien, excelente, la GPT, porque la GOAT aparece aumentada en el infarto y aparece en las lesiones musculares. En cambio, la GPT aparece solita su alma aumentada en las hepatitis. Su lugar de origen es el hígado. Siempre que tengas GPT aumentada, acordate, medicamentos, en segundo lugar hígado graso y en tercer lugar hepatitis. Pero para hacer hepatitis tenés que tener aumentada más de 10 veces. Generalmente cuando yo tomo, pone valor normal 40. ¿Qué sería un valor de tomar algo para el dolor de cabeza? Bueno, 80, es decir, el valor al doble. ¿Qué sería esperable para un gordito, muy gordito? Bueno, ponele 120, sería aumentado por 3.
¿Qué sería esperable para un paciente con hepatitis? No, más de 400, 500, ¿entendés? Ese es el criterio médico que vos tenés que tener, que el aumento tiene que darse 10 veces el valor normal como para hacer el diagnóstico de hepatitis aguda. Acuérdense, porque es muy común, es motivo de consulta, hay pacientes que me traen los análisis pedidos por otro médico y viene el subrayado con fosforescente y dice, esto me dio mal, ¿qué es eso? Le digo, mira, es la GPT, ¿qué estás tomando? Y no, yo tomo alcohol antes de ir a dormir, o estoy tomando mucha cerveza, o porque tengo migrañas estoy tomando muchos antiinflamatorios, o simplemente no tomo nada, pero mirá qué gordito que estoy. Y por eso el hígado graso es una causa, como dice ahí, de hepatonecrosis. Bueno, yo les conté en el hepatograma que hay una enzima que se llama fosfatasa alcalina. Bien, esta enzima tiene un valor diferente. La fosfatasa alcalina es una enzima no específica. No es tan no específica que está en la vía biliar. Sobre todo es una enzima demarcadora de excreción de la vía biliar, está presente en el hueso, está presente en el intestino, está presente en los leucocitos y está presente a nivel renal. Nunca me voy a olvidar el final de Medicina 3, que me preguntaban cuáles eran las isoenzimas de fosfatasa alcalina. Con tantas cosas importantes que tiene la vida, que en un final de carrera te pregunten cuáles son las isoenzimas. Entonces le largué hepatobiliar, la de hueso, intestinal, leucocitaria y renal. ¿Hay fosfatasa alcalina aumentada normal? Sí, claro que sí. Esta sí, ¿sabes qué? En los chicos en los que hay crecimiento, que hay cartílagos de crecimiento. Entonces, si vos le pedís a tu sobrinito, vos le pedís a un primito, un nenito de menos de 20 añitos, y le pedís la fosfatasa alcalina y la fosfatasa alcalina viene aumentada, no pienses que el nene tiene una obstrucción de la vía biliar, sino pensá que es reflejo de una actividad osteoblástica. La fosfatasa alcalina es sintetizada por los osteoblastos. Entonces, los osteoblastos crean hueso. Entonces, en todo lo que es la etapa de crecimiento, hasta los 20, 25 años, ustedes pueden encontrar la fosfatasa alcalina elevada. De más está decir, ahora vamos a ver, si yo sospecho el nene está amarillo, obviamente no le pidas fosfatasa alcalina, porque te va a venir alta simplemente por el proceso de crecimiento. En esos casos vas a pedir enzimas de desempate, por ejemplo la 5-nucleotidasa, que es una enzima de membrana, o la gamma-glutamil transpeptidasa, que es otra enzima de membrana que se elimina por la vía biliar, para aquellos casos de pacientes que estén amarillos y que ustedes sospechen, por ejemplo, una obstrucción de la vía biliar por cálculos, sospechen una obstrucción de la vía biliar por un cáncer, por ejemplo, y yo ya sé que la fosfatasa alcalina no la puedo pedir. ¿Por qué? Porque de por sí, por el proceso de crecimiento, la fosfatasa alcalina está aumentada. Entonces, si tenemos un chico que está amarillo y yo sospecho una obstrucción de la vía biliar, ¿qué pido? Fosfatasa alcalina no, porque va a estar aumentada. ¿Qué enzimas puedo pedir? La 5-nucleotidasa o la gamma-glutamil transpeptidasa, que son enzimas de desempate que marcan lo que se llama colestasis. ¿Qué es la colestasis? La colestasis es obstrucción de la vía biliar. Obstrucción de la vía biliar. ¿En qué otros pacientes se pide fosfatasa alcalina? Mirá, cuando uno sospecha patología de hueso, pero no artrosis, tiene que ser algo destructivo. Por ejemplo, un paciente, les cuento, el cáncer de próstata, generalmente el primer sitio que da colonización es al hueso. Entonces, en un paciente, un señor de 70 años, operado de cáncer de próstata, que tenga fosfatasa alcalina alta en la sangre, lo primero que tengo que pensar es que ese señor tiene lo que se llama metástasis del cáncer en el hueso. Cáncer de próstata da mucha metástasis en hueso, generalmente destructiva. Una celiaquía me puede dar aumentada la fosfatasa alcalina intestinal. La celiaquía es un problema autoinmune, como ustedes bien saben, por alergia al gluten, a todo lo que sea gluten. El gluten es una proteína que está en las harinas de trigo,
avena, cebada y centeno, y hay anticuerpos contra el intestino, y justamente eso, la muerte de esas células intestinales, lleva a que en la sangre aumente la fosfatasa alcalina intestinal. Finalmente, la fosfatasa alcalina leucocitaria se aumenta en las leucemias, es decir, en las leucemias uno dice y fosfatasa alcalina positiva o negativa, porque eso de alguna manera puede modificar el pronóstico. Conclusión: la fosfatasa alcalina es una enzima específica de ninguna manera. Está presente en San Telmo, en Valvanera, en Once, en Núñez y también en Villa Devoto. Es decir, está presente en todos los barrios porteños, y en cada barrio porteño siempre hay que verla en el contexto. Un chico con fosfatasa alcalina alta está creciendo. Un chico amarillo con fosfatasa alcalina alta crece, pero también tiene una obstrucción de la vía biliar. Le voy a pedir una 5-nucleotidasa o una gamma-glutamil transpeptidasa. Mi papá lo operaron de cáncer de próstata y tiene fosfatasa alcalina alta. Lamentablemente debe tener cáncer en el hueso. Buscale un centellograma óseo, es lo primero que le vamos a decir. Mi mamá tiene celiaquía y tiene fosfatasa alcalina alta. No te asustes, es de origen intestinal. Mi novio tiene unos tremendos ganglios y tiene la fosfatasa alcalina leucocitaria aumentada. Y bueno, probablemente tenga una leucemia, que es la causa más común. Después la renal no le damos bola, o sea que realmente no tenemos nada importante. Lo importante sería la marcación de colestasis, la obstrucción de la vía biliar, la actividad ósea, que ya fue dicha, la actividad intestinal y la fosfatasa alcalina leucocitaria, que aparece aumentada en las leucemias. ¿Está bien hasta acá? Sí, preguntá lo que quieras. No, ya está. Ya lo resolvimos. ¿Ya está? ¿Pasó algo? En serio, decime. No, ya lo resolvimos. Teníamos una duda con la fosfatasa alcalina y una con la fosfatasa ácida. Fosfatasa ácida es específica de próstata. Por eso. Exacto. Se usa, mira, te voy a ser sincero, ¿por qué no hablé de fosfatasa ácida prostática? ¿Sabes por qué? Porque es muy inespecífica, aumenta en las prostatitis, no solamente en el cáncer, y ahora la fosfatasa ácida quedó en el desuso, porque fue superada por el antígeno prostático, el famoso PSA. O sea, ahora el PSA, que es el antígeno prostático específico, que es una proteína, que tiene más sensibilidad cancerosa, ¿entendés? Entonces, si yo tengo una PSA muy aumentada, lo primero que tengo que descartar que sea cáncer. Si yo tengo una fosfatasa ácida muy aumentada, y puede ser una prostatitis, puede ser una hipertrofia prostática, uno siempre piensa en lo peor, o sea, quiere buscar lo peor, que sería el cáncer, y es más sensible el PSA, el antígeno prostático, que la fosfatasa ácida, ¿sabes? Que se dejó de usar prácticamente fosfatasa. Sí, pero como hablaba de próstata, de qué sé yo, me vino a la mente eso. Perfecto. Pero está bien lo que pensaste, está muy bien pensado, ¿eh? Así que para patología prostática podés pedir fosfatasa ácida prostática. Pero ya sabés que es inespecífica, que si te da aumentado puede ser una infección, puede ser una inflamación, puede ser cáncer, nunca te dice qué. En cambio, un PSA aumentado, y ya es como que uno dice hay que hacer seguramente una biopsia porque debe ser una próstata. Se ve mucho el cáncer de próstata y lo que estamos viendo cada vez se ve más jóvenes. Eso de que después de los 70, y yo ahora te diría 60. ¿Por qué se está viendo más en jóvenes? Mira, yo creo, ¿sabes qué puede ser también? Que ahora la gente joven está muy estimulada por el tema andrógenos y anabólicos esteroides, todo lo que uno toma como hormonas para la masa muscular, a la larga termina siendo un estímulo para la próstata para generar justamente cáncer, ¿no? Como una estimulación aberrante para la próstata a proliferar de manera indiferenciada. Si uno quiere buscar la explicación de por qué el cáncer de próstata ahora aparece a edades más tempranas. ¿Por qué el cáncer de colon aparece a edades más tempranas? Sí, porque ya desde que nacemos salimos al lactario y ya queremos ir a McDonald's. Entonces, evidentemente, también ahí hay una explicación, ¿no? El nene no dice mamá, pero dice Mac.
Sí. Y ahora con el chichito, viste, es la primera vez que la nena te dice, ay, mira, está el chichito, me llevas a McDonald's la cajita feliz, hoy viene con el muñequito, el dinosaurio, no sé qué viene. ¿Sí? Bueno, ¿está? ¿Se entiende? Bueno, en el caso de niños, eso ya está. Bueno, otra cosa que es útil al médico, hacer relaciones entre ellas, por ejemplo, hacer cocientes para diferenciar una hepatitis aguda de una hepatitis crónica. Vos fíjate que en el numerador pongo a la GOAT y en el denominador pongo a la GPT. O sea, a SAT arriba, a LAT abajo. El valor normal generalmente es de 1.3. Siempre que hay hepatitis agudas hay más predominio de la GPT. Por eso, evidentemente, el GPT es la que está abajo. Si aumenta el denominador, el cociente baja. Y siempre que hay hepatitis crónica hay más lesión de mitocondria. Entonces hay más liberación de GOAT. Por eso el cociente es más de 1, quiere decir que aumenta el denominador. Estas parecen cosas sencillas, pero ¿sabes qué utilidad te dan en medicina cuando dice mi novio tiene una hepatitis crónica? No sabemos si todavía es aguda o crónica. Bueno, hacerle la relación entre GOAT y GPT y según el valor vas a tener una orientación si eso es algo de hoy significa agudo, o es algo que ya lleva más de 6 meses de evolución. Se habla de hepatitis crónica cuando el proceso ya han pasado 6 meses y muchas veces, ponele, alguien tiene una hepatitis, han pasado 6 meses, no se encontró claramente la causa de la hepatitis y siempre hay un médico que dice, bueno, ante la duda no nos queda otra que hacer una biopsia del hígado para ver de qué se trata esto, evidentemente como para aclarar las cosas. Creo que esa es la última, ¿verdad? Sí, exactamente, mira qué lindo. Llegamos. Bueno, estoy ansioso por escuchar preguntas. ¿Se usan las enzimas séricas todos los días? ¿Cuál es la causa más común de aumento del GPT? Los medicamentos. Después, el hígado graso. Después, las hepatitis. Pero atención, tienen que estar aumentados 10 veces o más para hacer el diagnóstico de hepatitis. ¿La GOAT es buena? No, no es buena porque es mitocondrial. Y si la GOAT está muy aumentada, significa que el daño es severo y hay que informarle al enfermo que el daño tiene cierta magnitud. Si yo tengo una obstrucción de la vía biliar, pedí fosfatasa alcalina. Y si es un nene, 5-nucleotidasa o gamma-glutamil-transpeptidasa. Si mi papá tiene un cáncer de próstata, pedirle fosfatasa alcalina porque puede tener metástasis óseas. Y si tiene un infarto, CPK, GOAT y LDH. Y lo primero son las troponinas. Si ustedes aprendieron eso, yo me voy muy feliz de que ya hemos aprendido algo útil. ¿Alguna duda? Semana que viene, nucleótidos. Dígame. Porque las 5 nucleótidas hay y la GPT no se piden los adultos para evitar también lo de problemas o Sí. una vez se pide. Sí, lo que pasa es que generalmente te digo, más se piden se ve más esto en los chiquitos, pero en los adultos las podés pedir. Una cosa, está bien lo que decís. También rige acá, muy buena tu pregunta, acá rige también el tema precio. Gamma-glutamil y 5-nucleotidasa, aunque te parezca, son muy caras. La fosfatasa alcalina lo vas a ver en todos los laboratorios y en todos lados, entonces uno también se maneja con costos. Y si yo no tengo obra social, te pido una fosfatasa alcalina, que es lo más barato. Esa es la idea. GOAT y GPT son baratas, fosfatasa alcalina es barata, gamma GT y 5-nucleotidasa son carísimas. Fosfatasa alcalina leucocitaria, ni te cuento. La ósea también es cara. O sea, otra cosa muy común. Me ha pasado. Ponele que yo soy un tipo normal y tengo fosfatasa alcalina muy elevada. Vos pensás, primero, hígado, normal. Todos los análisis de hígado son normales. Pensás próstata. Me hago la ecografía, me hacen el tacto rectal, está todo perfecto. Qué raro, celiaquía. Bueno, la pregunta del millón es, ¿cómo puedo hacer para saber el origen de la fosfatasa alcalina? Respuesta de ustedes a coro, hago una inmunoelectroforesis
y gracias a la inmunoelectroforesis puedo saber qué porcentaje de fosfatasa alcalina es de origen óseo y qué porcentaje de fosfatasa alcalina es de origen hepático. Eso está bárbaro, porque entonces yo ya ahí puedo ahondar de alguna manera los futuros estudios diagnósticos. Si me sale óseo, y bueno, ahí tendremos que buscar otras causas, otra de las chicas, las mujeres en realidad, otra de las causas de aumento de fosfatasa alcalina también es el cáncer de mama metastásico. El cáncer de mama metastásico, igual que el de próstata, envía metástasis a hueso y también aumenta la fosfatasa alcalina. Entonces, ¿cómo puedo saber el origen de la fosfatasa alcalina? Inmunoelectroforesis, y puedo determinar si es de origen óseo, si es de origen intestinal, si es de origen leucocitario, placentario, qué sé yo, riñón o de vía biliar. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Viene la utilidad de la inmunoelectroforesis? Entonces, la electroforesis dice, acá el delincuente tiene manos grandes. Y la inmunoelectroforesis, y dice, Pepe Juárez es el de las manos grandes que cometió el delito. Es decir, la inmunoelectroforesis le pone nombre y apellido a la alteración, como ustedes ya vienen viendo de hace 2 clases. Ah, qué lindo. Ahora cuando de aquí me embarazó, inmunoelectroforesis ya directamente me haces el diagnóstico. No se vayan, que tengo que tomar lista. Eso no se escapen. ¿Alguna otra duda? ¿Algo? Están en silencio. Bueno, listo. Listo, paso lista rápido y ya se retiran. Araujo, Araujo, bien. Argacha Lucía, Atora Méndez, Bacone Pepe.